Evangelio de hoy. Martes 25 de febrero de 2025. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará por siempre. No se agostarán en el tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor y Padre nuestro, danos la inocencia de un niño que confía plenamente en su Padre. Tú nos invitas a estar contigo en la oración para transformar nuestro corazón y así poder salir de nosotros mismos y servir a los demás. Permite, Señor, que sepamos responder. Ayúdanos a ser los últimos y servidores de todos, especialmente en nuestra familia.
muy querida y amada comunidad de tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy, Jesús anuncia su muerte y enseña sobre la verdadera grandeza. Este pasaje del Evangelio de Marcos es una enseñanza crucial donde Jesús anuncia nuevamente su muerte y resurrección, y luego corrige la mentalidad de sus discípulos acerca del verdadero significado de la grandeza del reino de Dios. Vamos a ver este texto y su significado tan profundo. Este texto de Marcos dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre, y lo matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Este era ya el segundo anuncio de la pasión en el Evangelio de Marcos. Jesús no solo predice su muerte, sino que dice que será entregado en manos de los hombres. Esta frase sugiere traición y abandono, lo que efectivamente sucederá con Judas y el rechazo del pueblo. Pero lo más importante es la esperanza. Dice, resucitará al tercer día. Los discípulos claramente no entendían, tenían miedo de preguntar. Esto indicaba que todavía no comprendían el plan de Dios, porque sus expectativas eran humanas, no espirituales. Jesús sabía su destino, pero seguía adelante con valentía. A veces, amados hermanos, Dios nos revela cosas que no entendemos del todo, pero la clave es confiar en su plan. Luego podemos ver el egoísmo de los discípulos y su idea de grandeza. Jesús conoce los pensamientos de sus discípulos, pero les hace la pregunta para que reflexionen. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Contraste total con lo que Jesús les acababa de decir. Mientras Jesús hablaba de su entrega y sufrimiento, ellos estaban más preocupados por quién sería el más importante. Ellos seguían pensando en un reino terrenal. Creían que Jesús establecería su gobierno y querían saber quién ocuparía los cargos de honor. Por eso, hemos de reflexionar en qué nos estamos enfocando más, amados hermanos, en servir a Dios o en buscar reconocimiento. Porque la grandeza del reino de Dios es totalmente diferente a la grandeza del hombre. La verdadera grandeza, hemos visto hoy, es ser servidor de todos. Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús revierte el concepto de grandeza, porque aquí en el mundo grandeza significa poder y dominio sobre los demás, pero en el reino de Dios grandeza significa servicio y humildad. Jesús mismo es el mayor ejemplo de esto. Él, siendo Dios, se hizo siervo, lavó los pies de sus discípulos y dio su vida en la cruz. En el reino de Dios debemos de aprender que la autoridad es para servir, no para dominar. Y que el liderazgo espiritual no se basa en estatus, sino en entrega y amor. Por eso Jesús usa a un niño como ejemplo. Nos dice que tomó un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús en ese momento puso a un niño de modelo, porque en la cultura de la época los niños no tenían estatus ni derechos. Eran los más pequeños y los más indefensos en la sociedad. Jesús por eso se identificó con ellos y los recibía. Recibir a un niño es recibir a Jesús. Acoger a los más débiles es la verdadera grandeza. Dios siempre se va a revelar en los más humildes, amados hermanos. Y como tratemos a los pequeños, seremos tratados nosotros. Hay que estar dispuestos a servir sin esperar recompensa. Seguir a Jesús, amados hermanos, requiere aceptar el camino de la cruz. No podemos seguir a Cristo sin estar dispuestos a sufrir y a servir. No debemos buscar grandeza humana, sino humildad. La verdadera grandeza está en servir a los demás, no en buscar poder. Dios nos revela a los pequeños y los humildes, porque quien recibe a los más débiles, recibirá a Dios mismo. La ambición y la fe no pueden ir juntas. Los discípulos querían un estatus. Jesús les enseñó la humildad del servicio. Por eso, amados hermanos, hoy vamos a revisar nuestra actitud. Si andamos buscando reconocimiento o en verdad queremos servir de corazón,
Tratemos con mucho amor a los más pequeños y débiles y aprendamos a aceptar el plan de Dios aunque no lo entendamos completamente. Vamos hoy a pedir a Dios con un corazón humilde y dispuesto a servir, porque Él nos enseña que el camino a la verdadera grandeza es la humildad del servicio. Vamos a ofrecer una sonrisa para demostrar el amor de Dios a todos los pequeños que hoy nos encontremos. Amado Señor, danos la gracia de vivir entregados para que el mayor número posible de personas lleguen a conocer tu amor en profundidad. Que gastemos nuestra vida para que muchos otros lleguen a gozar de tu amistad. Queremos ser los primeros en ponernos al servicio de los demás a fin de ejercer un influjo positivo. Ser guía de los demás dentro de nuestro ambiente para ayudar a otros a hacer la experiencia personal de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser servidor de todos. Porque hoy queremos ser un buen esposo o esposa, una buena amiga o amigo, un buen hermano o hermana, un buen ciudadano. Solo con tu ayuda, Señor, y con tu Santo Espíritu lo podemos lograr. Ayúdanos, Señor, todos los días. Haz que cambiemos nuestra forma de desear y valorar lo que tenemos, primero sirviendo a los demás, y te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas. Síguenos dando, Señor, sabiduría a través de tus evangelios para actuar de acuerdo a tu voluntad, porque las enseñanzas de este mundo están llenas de individualismo y de mentiras ocultas, de materialismo, de odio y de venganza, disfrazados de otra cosa. Haznos, Señor, como los niños, llenos de amor y de inocencia, llenos de esperanza y seguridad en su Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de cambiar nuestro corazón por medio de tu palabra. Te volvemos a decir, Señor, creemos, pero ayuda a nuestra poca fe. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también, hermanos, para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el mandamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanilla de notificaciones. Si no te has suscrito, únete a esta hermosa comunidad. Ayúdanos dando manita arriba para que este Evangelio viaje a todas las personas que lo necesiten en el mundo. Ayúdanos a compartir este video con tus contactos, amistades y redes sociales. Nos ayuda mucho que nos des manita arriba para que este Evangelio siga viajando a más lugares. Gracias.